¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Informarte que hace un par de horas fue asesinada Marta Laura Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán. En este ataque armado también perdió la vida Ulises Sánchez, identificado como su marido. También resultó lesionado uno de sus hijos. Según los datos preliminares, Cristal, la alcaldesa fue interceptada por un par de hombres armados minutos después de que salió de su domicilio, ubicado en una de las principales avenidas de esta localidad. Recordar, Cristal, que el municipio de Tepalcatepec es una de las demarcaciones de Michoacán consideradas como focos rojos por su alta presencia delictiva. La presidenta de extracción morenista, entrevistada en ocasiones anteriores, había señalado que no contaba con seguridad personal, no había sufrido de ningún tipo de amenazas. Este martes 17 de junio, México despertó con una noticia que los medios oficiales están minimizando deliberadamente. Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue ejecutada a sangre fría junto a su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, cuando salían de su vivienda a las 11 de la mañana. El ataque fue directo, profesional y meticulosamente planeado. Un comando armado descendió de un vehículo particular y disparó sistemáticamente contra la alcaldesa, su pareja y su hijo de 17 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital. Los hechos ocurrieron en la calle Francisco Villa, en la colonia Centro, en plena cabecera municipal de Tepalcatepec. Marta Laura Mendoza, militante del partido Morena, se encontraba en su segundo mandato como alcaldesa del municipio. Llamativamente, no contaba con escoltas, pues consideraba que la cabecera municipal no representaba un riesgo inminente. Esa decisión le resultó fatal. La Fiscalía confirmó la apertura de una carpeta de investigación por feminicidio y homicidio. Hasta el momento no hay detenidos ni líneas oficiales reveladas públicamente. Este asesinato convierte a Marta en la sexta alcaldesa asesinada en Michoacán durante la actual administración de Morena. Solo en el mes de junio, ya suman 2 los presidentes municipales ejecutados. Salvador Bastida García fue ultimado apenas 11 días antes que Marta. Con la muerte de Mendoza, ya son 7 los alcaldes asesinados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, según el dirigente del PRI, Guillermo Valencia, quien fue el primero en confirmar públicamente el atentado a través de sus redes sociales. Tepalcatepec, ubicado en la región de Tierra Caliente, se encuentra disputado por 7 cárteles: el CJNG, el cártel de Tepalcatepec, los Vallagres, los Caballeros Templarios, los Blancos de Troya, los Naranjo y el cártel de Acahuato. Esta localización lo convierte en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Apenas el jueves 13 de junio, el CJNG atacó la cabecera municipal. La agresión fue contenida por la policía local con apoyo del ejército, pero dejó claro que el municipio continúa siendo un objetivo militar del crimen organizado. Tepalcatepec fue la cuna del movimiento de autodefensas fundado por el Dr. José Manuel Mireles en 2013, como resistencia frente a los Caballeros Templarios. Irónicamente, aquel levantamiento heroico terminó infiltrado por los mismos delincuentes que se pretendía combatir. Pero ahora viene lo que los medios tradicionales no te van a contar. Lo que realmente está detrás de esta ejecución. Lo que convierte este crimen en algo mucho más turbio que un simple ataque del narcotráfico. Marta Laura Mendoza no era una víctima inocente atrapada en fuego cruzado. Era parte activa del problema. La alcaldesa asesinada era cuñada directa de uno de los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios del país, Juan José Farías Álvarez, conocido en el mundo criminal como el Abuelo Farías, líder y fundador del cártel de Tepalcatepec y enemigo acérrimo del CJNG. Así es, leíste bien. La Fiscalía General de la República tenía plenamente identificada y documentada esta relación familiar explosiva desde hace años. Marta Laura Mendoza era hermana biológica de Blanca Yesenia Mendoza, esposa oficial de el Abuelo Farías, y figura clave en una red familiar que, según reportes de Inteligencia Federal, ha estado lavando dinero del narco en municipios estratégicos durante más de una década. Esta información, que debió haber sido motivo de una investigación rigurosa y de una posible inhabilitación política, permaneció oculta o fue ignorada por las autoridades electorales durante ambas campañas de Marta para la alcaldía. ¿Pero quién es realmente el Abuelo Farías? Comenzó como sicario del cártel de los Valencia en los años 90, donde conoció a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. En 2009 fue vinculado como operador directo de El Mencho en Michoacán. Fue detenido en Buenavista, Tomatlán con armamento militar, pero un juez declaró ilegal su arresto y fue liberado entre celebraciones en Tepalcatepec.
Y aquí viene la parte más perversa de la historia. En 2013, cuando el Dr. Mireles creó el movimiento de autodefensas en Tepalcatepec para enfrentar a los caballeros templarios, el abuelo Farías se infiltró en esos grupos ciudadanos haciéndose pasar por un héroe local y protector del pueblo. Pero la realidad era otra. Farías utilizó el movimiento como fachada para expulsar a los templarios y extender su control territorial, inicialmente al servicio del CJNG. El cinismo alcanzó su punto máximo en febrero de 2014, cuando el entonces comisionado federal de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, lo armó legalmente como supuesto líder de las autodefensas. Sí, lo leíste bien, el gobierno federal legalizó a un capo disfrazado de justiciero. El gobierno federal mexicano entregó armamento oficial a un narcotraficante activo, legitimando su operación criminal bajo el disfraz de seguridad ciudadana. Castillo Cervantes incluso estableció estrategias de seguridad y coordinaciones operativas directamente con el abuelo, quien ya era identificado por otras instancias como operador clave de El Mencho. En 2018, el abuelo rompió su alianza con El Mencho y fundó el Cártel de Tepalcatepec. Esta fractura provocó una guerra territorial sangrienta que continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, la infiltración de la familia Farías en las estructuras políticas es aún más profunda de lo que se cree. Uriel Farías Álvarez, conocido como el Paisa, hermano directo del abuelo Farías, fue presidente municipal de Tepalcatepec entre 2008 y 2011 por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En mayo de 2009, Uriel fue arrestado durante el famoso Michoacanazo por sus vínculos confirmados con la familia michoacana, pero logró evadir las consecuencias legales y continuar su carrera política. Actualmente se desempeña como regidor del Ayuntamiento de Tepalcatepec bajo la coalición Morena PT, trabajando directamente con su cuñada Marta dentro de la administración municipal. La dinastía Farías Mendoza ha controlado Tepalcatepec por más de 15 años, primero con Uriel como alcalde priista, después con Marta durante 2 periodos consecutivos. Y detrás de ambos, el abuelo gestionando el tráfico de cocaína desde la costa michoacana hacia Estados Unidos, utilizando lanchas semisumergibles y avionetas. Y aquí llega el episodio que detonó un escándalo nacional y que, posiblemente, selló el destino de Marta Laura Mendoza. Durante las fiestas patronales de Tepalcatepec, a finales de 2024, se proyectaron imágenes de gran tamaño de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, en plena plaza pública del municipio. Marta Laura Mendoza no solo permitió estas proyecciones, sino que además toleró abiertamente esta apología del crimen organizado frente a toda la población, incluyendo niños y adolescentes. Las imágenes del líder del cártel enemigo de su cuñado fueron exhibidas durante horas en el centro del territorio dominado por el abuelo Farías. El escándalo alcanzó tal magnitud, y la presión mediática fue tan intensa, que el Congreso de Michoacán analizó formalmente la posibilidad de destituir a Marta por tolerar la glorificación del delito en favor del cártel Jalisco Nueva Generación. Legisladores estatales recibieron denuncias ciudadanas y solicitudes de organizaciones civiles exigiendo su remoción inmediata. No obstante, en una decisión que levantó serias sospechas, el Congreso nunca presentó la iniciativa de destitución ante el Pleno. La propuesta simplemente desapareció del panorama legislativo, sin explicación pública alguna, permitiendo que Marta continuara en el cargo hasta el día de su ejecución. ¿Coincidencia política? ¿Presión externa? ¿Temor a represalias? En el contexto del narcotráfico mexicano, las coincidencias no existen. Y aquí es donde la historia se torna verdaderamente oscura, con teorías que, hasta ahora, fuentes cercanas a la investigación federal no han desmentido de manera categórica. Días después de las polémicas proyecciones de El Mencho, Marta Laura Mendoza habría sostenido una reunión completamente secreta con altos mandos del ejército mexicano. Esta información circula en grupos cerrados de Telegram utilizados por redes de inteligencia, y presuntamente Omar García Harfuch se habría negado a desmentirla cuando fue interrogado directamente. Esa reunión clandestina fue interpretada por el CJNG como una traición definitiva e imperdonable. La lógica del crimen organizado es escalofriante. Marta cruzó todas las líneas rojas posibles en el código del narcotráfico. Primero, siendo cuñada del líder de Cárteles Unidos, permitió un homenaje público al máximo jefe del cártel enemigo, proyectando imágenes masivas de El Mencho en su propia jurisdicción. Segundo, supuestamente sostuvo negociaciones secretas con autoridades federales, intentando pactar una tregua territorial sin el consentimiento de ninguna de las dos facciones criminales. En el universo de los cárteles mexicanos,
este tipo de comportamiento tiene un solo nombre y una consecuencia irremediable: traición, que se paga con sangre. Las versiones no oficiales, manejadas por analistas de seguridad, sugieren que Marta intentó jugar un doble papel extremadamente riesgoso. Por un lado, mantenía lazos familiares y compromisos económicos con cárteles unidos a través de el abuelo Farías. Por otro, según investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República, estaba siendo indagada por lavado de dinero proveniente de esa misma organización criminal. Además, las proyecciones de El Mencho podrían haber manifestado disposición para cambiar de bando, o al menos mantener una postura neutral en el conflicto territorial, pudo haber sido interpretado por el CJNG como una señal definitiva. Finalmente, la presunta reunión con altos mandos militares habría sido vista como un intento de entregar información de ambas organizaciones criminales a cambio de protección federal. Esa estrategia de supervivencia política se convirtió en su sentencia de muerte. Grupos de WhatsApp y Telegram utilizados por redes delictivas habrían difundido amenazas directas contra Marta semanas antes de su ejecución. Los mensajes, según fuentes no verificadas oficialmente, incluían frases como: "Ya sabemos dónde duerme la cuñada del traidor, y la que juega con dos fuegos termina quemada". Sin embargo, Marta continuó con su arriesgado doble juego, aparentemente convencida de que sus lazos familiares con el abuelo Farías la protegerían de cualquier represalia del CJNG. O quizá creía que su cargo como presidenta municipal electa le otorgaba algún tipo de inmunidad política. Se equivocó de la forma más brutal posible. El momento exacto de su ejecución tampoco fue una coincidencia del destino. Apenas 11 días antes, había sido asesinado Salvador Bastida García, presidente municipal del PT en Tacámbaro, quien también era investigado por la FGR por presuntos vínculos con el CJNG y reuniones frecuentes con integrantes del cártel. El patrón es claro y escalofriante. El CJNG está enviando un mensaje sistemático a todos los alcaldes de Michoacán que mantengan relaciones con cárteles rivales o intenten jugar a dos bandos. El mensaje es simple: cooperación total o muerte inmediata. Y aquí es donde entra Omar García Harfuch en esta historia siniestra, y su papel potencialmente clave en el destino de Marta. El actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un historial personal intensamente sangriento contra el CJNG, lo que lo ha convertido en su enemigo público número uno. El 26 de junio de 2020, sicarios especializados de El Mencho perpetraron un atentado cuidadosamente planeado contra Harfuch, utilizando más de 400 proyectiles en pleno Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Harfuch sobrevivió milagrosamente con 3 impactos de bala y múltiples lesiones por esquirlas. Sin embargo, 2 de sus escoltas fallecieron en el ataque, junto con una mujer civil. Desde ese momento, García Harfuch se convirtió en el funcionario federal que más daño ha infligido a la estructura operativa del CJNG. Durante su periodo como jefe de la Agencia de Investigación Criminal logró capturar a figuras clave, como Raúl Flores Hernández, alias El Tío, uno de los principales operadores financieros del cártel. En mayo de 2025, apenas un mes antes del asesinato de Marta, Harfuch asestó otro golpe demoledor al detener a María del Rosario, operadora directa de El Mencho, buscada por el FBI por tráfico de armas, estupefacientes y personas. Fuentes extraoficiales familiarizadas con los métodos de Harfuch sostienen que él tenía información precisa y actualizada sobre los vínculos de Marta con ambos cárteles enfrentados, que estaba al tanto de las supuestas reuniones secretas con mandos del ejército, que conocía el peligroso juego doble que ella estaba ejecutando, y que su silencio público tras el asesinato no es una simple omisión. ¿Tenía Harfuch inteligencia concreta sobre las amenazas que pesaban sobre Marta? ¿Sabía que su ejecución era inminente? ¿Su actual mutismo forma parte de una estrategia más amplia en la lucha contra ambos grupos criminales? Responder a estas preguntas podría cambiar radicalmente la interpretación de este caso. Marta Laura Mendoza fue ejecutada de la forma en que se elimina a los traidores confirmados según el código no escrito del crimen organizado en México, sin advertencia, sin posibilidad de negociación, sin piedad y frente a testigos, para maximizar el efecto intimidatorio. Su hijo de 17 años quedó gravemente herido durante el ataque y fue trasladado en helicóptero por una unidad especializada del ejército mexicano. Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud, lo que ha alimentado especulaciones inquietantes en redes sociales. Se teme que el adolescente también figure en la lista de objetivos del CJNG, con el fin de extinguir por completo el linaje.
La ejecución de Marta transmite múltiples mensajes simultáneos que van mucho más allá de una simple venganza. 1. Al CJNG le sirvió para demostrar a el abuelo Farías que son capaces de tocar a su familia directa sin enfrentar consecuencias inmediatas. 2. A todos los alcaldes de Michoacán les quedó claro que ningún cargo público los protege si traicionan acuerdos criminales. 3. Al gobierno federal le reafirma que el control real sobre zonas como Tierra Caliente no está en manos del Estado, sino del narco. La cruda realidad, que muchas autoridades se rehúsan a reconocer abiertamente, es que Tepalcatepec se convirtió en el símbolo perfecto de cómo el crimen organizado logró infiltrar, manipular y finalmente dominar la política local mexicana. Corromper incluso las causas más legítimas y nobles de la sociedad civil mexicana, eso fue lo que ocurrió en Tepalcatepec. Un pueblo que se levantó heroicamente contra los caballeros templarios, con el doctor José Manuel Mireles como guía moral, terminó siendo dominado por quien se infiltró estratégicamente en aquellas autodefensas para traicionarlas y transformar el movimiento en su feudo personal del narcotráfico. El CJNG tenía a Marta marcada para ejecución desde hacía varios meses, pero aguardó el momento exacto para enviar el mensaje más contundente posible. Para ellos, Marta representaba todo lo que está podrido en la relación entre política y crimen organizado. Una alcaldesa que pasó de rendirles tributo en público a, supuestamente, colaborar con autoridades federales en su contra. Para el cártel de Tepalcatepec, liderado por el abuelo Farías, Marta se había transformado en una infiltrada peligrosa, que ponía en jaque toda la estructura familiar que controla el municipio desde hace más de 15 años. Para el gobierno federal, Marta encarnaba la prueba viviente de que el sistema electoral mexicano permite que parientes cercanos de líderes delictivos accedan a cargos de elección popular sin enfrentar consecuencias legales. Y mientras todo esto ocurría, el partido Morena guardaba un silencio sepulcral, más revelador que cualquier posicionamiento público. Ni el gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedoya ni la administración federal de Claudia Sheinbaum emitieron una sola declaración oficial sobre el asesinato de su propia militante y alcaldesa electa. ¿Acaso temen revelar abiertamente cuánto poder real tienen los narcotraficantes sobre candidatos y funcionarios elegidos? ¿O ya sabían, desde dentro, que Marta estaba condenada, y prefirieron mantenerse al margen? ¿Existe algún tipo de pacto implícito de no intervención entre ciertos sectores del Estado y los cárteles dominantes? El silencio institucional de Morena alimenta las teorías más oscuras sobre el verdadero nivel de infiltración criminal en las estructuras del partido en el poder, especialmente en entidades como Michoacán, donde el dominio territorial está dividido entre múltiples grupos delictivos. La historia completa de Marta Laura Mendoza se convierte así en una metáfora inquietante de cómo las fronteras entre política legítima, familia tradicional y crimen organizado se han desdibujado en el México actual, al punto de que ya no existe una diferencia práctica entre gobernar un municipio y formar parte activa de una red criminal. Con 6 presidentes municipales asesinados en Michoacán durante la actual administración estatal, la entidad se ha convertido, oficialmente, en el cementerio político del país. Pero la muerte específica de Marta revela algo todavía más alarmante para el futuro de la democracia mexicana. Los alcaldes ya no mueren por enfrentarse valerosamente al narco, sino por formar parte de él y quebrantar sus códigos internos. Esta guerra territorial entre el CJNG y Cárteles Unidos no terminará con el asesinato de Marta Laura Mendoza. Por el contrario, probablemente se intensificará de forma dramática. El CJNG seguirá intentando arrebatarle el control total de Tepalcatepec a el abuelo Farías, recurriendo a ataques con drones explosivos, emboscadas contra fuerzas de seguridad y ejecuciones selectivas de sus colaboradores. Los ataques aéreos con drones armados, ya van al menos 4 confirmados, se han vuelto la nueva normalidad en este conflicto, convirtiendo a Tepalcatepec en un campo de batalla que utiliza tecnología militar de punta para resolver disputas criminales. Los alcaldes de municipios estratégicos seguirán cayendo, sistemáticamente, hasta que el Estado mexicano reconozca, sin ambigüedades, que ha perdido el control territorial de amplias regiones del país. Y el gobierno federal seguirá pretendiendo que estos asesinatos son incidentes aislados de delincuencia común, cuando en realidad son expresiones claras de una guerra por el dominio absoluto del territorio nacional. La próxima vez que leas en los titulares una noticia más sobre otro alcalde ejecutado en Michoacán, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada asesinato político hay redes familiares criminales arraigadas en las instituciones, alianzas políticas turbias que se remontan décadas atrás y un sistema de partidos que permite, con pleno conocimiento, que parientes de capós lleguen al poder sin enfrentar consecuencias.
Recuerda también que el silencio oficial ante estos homicidios no es torpeza burocrática, sino estrategia política deliberada, diseñada para no exhibir públicamente el grado de penetración del narcotráfico en las estructuras democráticas mexicanas. La historia de Marta Laura Mendoza es la radiografía perfecta de un país donde la línea entre legalidad e ilegalidad se desvaneció hace tiempo, y donde el verdadero poder se ejerce desde redes criminales que utilizan las instituciones democráticas como fachada para legitimar su control territorial absoluto. Suscríbete si quieres enterarte de lo que realmente ocurre en nuestro querido México, y que los medios corporativos, comprometidos con el poder, no se atreven a contar con esta profundidad. Activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene en los próximos episodios es aún más aterrador de lo que imaginas.